perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. A Onésimo, amado y fiel hermano, que os es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien, hermanos, a partir del capítulo 2, Pablo empezó a hablar acerca de la vida del creyente, de nuestra nueva vida en Cristo y de los deberes cristianos, de cómo es que debemos de vivir nuestra nueva vida y en esta nueva naturaleza que el Señor nos ha dado por medio de la reconciliación, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pablo, a partir del capítulo 3, empieza a dar instrucciones prácticas para la vida cristiana, y aún quedan en este capítulo 4 algunas instrucciones que son muy importantes, son elementos esenciales en la vida del creyente. Pablo comienza su carta con una oración y termina su carta hablando acerca de la oración. El primer elemento que quiero hablar que encuentro en este pasaje es acerca de la oración perseverante. La vida del cristiano debe de haber una oración perseverante. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan esencial la oración? Bueno, la oración es parte fundamental de la vida cristiana. Es importante porque sin oración no podemos desarrollar esta nueva vida o nuestro cristianismo. No podemos desarrollarnos rectamente sin oración. De hecho, hermanos, cumplir los deberes cristianos, hacer lo que Dios nos pide que hagamos sin oración, es muy peligroso. Que todos los que estamos aquí podemos estar de acuerdo que muchas veces hacemos esas cosas, incluyendo al pastor. Podemos estar haciendo algo sin tener una vida o un tiempos de oración, y eso puede ser muy peligroso. Pero todos nosotros estamos expuestos a eso. Por eso la exhortación de Pablo es: perseverad en la oración. Cuando nosotros estamos cumpliendo deberes cristianos, como venir a la iglesia, como participar en las ofrendas, ¿verdad? Hacer cualquier servicio para Dios, evangelizar, y no tenemos una vida de una verdadera oración genuina,
eso puede resultar muy peligroso. Es como decirle a Dios de alguna forma, no necesito a Dios para servir a Dios. No necesito a Dios para poder hacer lo que Él me pide que yo haga. Cuando no hay oración, eso es el mensaje, o eso es lo que de alguna manera estamos diciendo. Recordemos que Pablo, hermanos, comienza esta carta haciendo una oración de intercesión. ¿Recuerdan? Si quiere, vaya conmigo ahí al capítulo 1, verso 9. Pablo resaltaba y no menospreciaba el poder de la oración. Pablo nos habla de confiar en el Señor, que nuestra nueva vida es por gracia, pero no por ello él menospreciaba el poder de la oración y de la intercesión. En el capítulo 1, verso 9, vemos cómo él oraba, dice, sin cesar. No cesamos de orar por vosotros, no paramos. Se les ha predicado el Evangelio, pero sin embargo nosotros no dejamos de hacer rogativas por ustedes, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Pablo sabía que la oración tenía un efecto en la vida común de la iglesia. Que las rogativas y la intercesión que él hacía al Señor tenía un efecto en la manera en que la iglesia se iba a desarrollar. Para que andéis como es digno del Señor, para que puedan agradar al Señor en todo, para que puedan llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo sabía que la oración tenía efecto sobre estas cosas. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Pablo reconocía que si la iglesia iba a dar frutos dignos del Señor, tenía que haber oración. Pablo sabía que si la iglesia iba a vivir rectamente, tenía que haber ¿qué? Oración. ¿Necesitaba la iglesia el poder de Dios? Si la iglesia necesitaba ser fortalecida con poder y que el poder de Dios se moviera, la potencia de su gloria estuviera en medio de la iglesia, él necesitaba orar. Orar e interceder por ellos. Existe una relación entre la oración verdadera y nuestra conducta, hermanos. Entre tener una vida de oración genuina, verdadera, y nuestra manera en que vivimos esta nueva vida en Cristo. La oración es importante. Nosotros, yo creo que no hay algún creyente verdadero que no tenga deseo de tener victoria sobre el pecado. De ese pecado que nos asedia continuamente, yo creo que el deseo de todo cristiano es tener victoria permanente y continua sobre ese pecado que nos asedia, sobre las tentaciones, sobre el mundo. Y ese es un deseo verdadero que cada creyente, que cada hombre, mujer que disfruta de esta nueva vida tiene. Sin embargo, déjeme decirle que si no existe una vida de oración, si no tenemos comunicación con Dios, esto se vuelve imposible. La oración, hermanos, es trabajo duro. Es duro. La oración es el trabajo duro del cristiano. Existen tiempos en los que la oración no parece producir ningún resultado. Existen tiempos donde parece que nuestra oración es tan débil que no cruza el techo. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos de hacer en esos tiempos? Rendirnos. ¿Cuál es la solución para esos tiempos en que el cristiano parece que su oración no persevera, no tiene ningún efecto, no pasa nada? Esos tiempos de sequía espiritual. Sin duda, el remedio no es abandonar la oración, sino perseverar en la oración. Esa es la exhortación de Pablo. Perseverad en la oración. Es la exhortación que él está haciendo por último a los colosenses. Yo quiero que perseveren en la oración, que no se rindan. Alguien en alguna ocasión dijo, la sequía espiritual en un hombre no puede prolongarse si este hombre está orando. Nadie puede permanecer en un estado de sequía espiritual si él sigue orando. Eso va a cambiar.
En alguna manera es normal que todos pasemos por esos tiempos. Pero tenemos que recordar, tenemos que perseverar en la oración. La Biblia nos enseña, hermanos, que si alguno quiere trabajar, que si alguno no quiere trabajar, que si alguno es perezoso y no tiene deseo de trabajar, dice que no coma, ¿verdad? Bueno, en algún sentido espiritual, yo creo que esto es igual. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que el labrador, para participar de los frutos, tiene que, ¿qué? Tiene que trabajar primero. Considera lo que te digo, le dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en estas cosas. La oración es trabajo duro, y si queremos ver frutos, si queremos ver resultados, si queremos atravesar valles de sombra, valles de muerte, si queremos atravesar momentos difíciles, tiempos de sequía, tenemos que seguir orando. La oración es trabajo duro. No dejes nunca de orar, es lo que está diciendo. Perseverad en la oración. Hermanos, no dejen de orar. Sino sean vigilantes, dice, velando en ella. Estén vigilantes. Literalmente, lo que Pablo está diciendo, estén despiertos. No se duerman. No se queden dormidos, porque la oración es una prioridad. En su vida, en su nueva vida como creyentes, la oración es una prioridad para nosotros. Y es bueno que antes de terminar esta carta se nos recuerde la importancia de la oración. No podemos pasar por esta palabra acerca de velar sin traer a nuestra mente prontamente tres ocasiones en que la palabra nos habla, los evangelios nos hablan acerca de este tema de velar en la oración. Quiero hablar acerca de ellos y traerlos a la memoria de ustedes también. Recuerdan, Jesús llama a sus discípulos y los lleva al monte de la transfiguración. Y estos discípulos se quedaron, ¿qué? Se quedaron dormidos. Y ese pasaje nos habla que cuando ellos despiertan y salen de su letargo, de ese estado de estar dormitando, ellos pueden ver, cuando ellos abren sus ojos, ellos pudieron ver la gloria de Dios en Jesús. Solo despiertos, hermanos, podemos ver la gloria de Dios. Solo aquel que está despierto puede estar contemplando a Dios, a Cristo. De ahí la importancia de estar velando en la oración, porque solo permaneciendo en la oración es donde podemos tener una visión clara acerca de Cristo. No fue dormidos como ellos tuvieron esa visión. Otro momento de los evangelios es aquel momento en que Jesús de nuevo toma a sus discípulos, los lleva aparte y los lleva al Getsemaní, al huerto del Getsemaní. Estaba a punto Jesús de atravesar el momento más oscuro. Y no solamente Jesús, sino ellos también enfrentarían un momento muy terrible, muy difícil. Ver a su maestro, llevarlo a la cruz y verlo destrozado. Enfrentarían un momento de prueba grande. Jesús sabía lo que estaba adelante y Él va a orar. Y Él lleva a sus discípulos a orar. ¿Y ellos qué? Se duermen. Ellos quedan dormidos. ¿No podéis haber velado conmigo 1 hora? Debemos de velar. Velad que sus ojos no se cierren. Si no eres vigilante en la oración, no podrás enfrentar la tentación. Fue lo que Jesús les dijo en esa ocasión. Si no velamos, no podemos enfrentar la tentación y caeremos en pecado. ¿Por qué es importante la oración? Porque la oración nos prepara para el día malo. Pablo le dice a los efesios acerca de la guerra espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos una batalla que tenemos que vencer. Y en el verso 13 del capítulo 6 le dice, por tanto, tomen la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, ustedes sigan firmes. Tú no sabes cuándo será el día malo. Tú no sabes cuándo vas a enfrentar una gran prueba.
Dios nos dice cuándo va a pasar una tragedia o alguna situación muy difícil. Ahorita estás muy bien y mañana puedes estar afuera del hospital con frío a medianoche. No te lo imaginabas. Pero el siguiente día ya no estabas en tu casa durmiendo. Una noche antes tú estabas a gusto en tu cama. Y la siguiente noche estás afuera velando, afuera de un hospital velando porque hay alguien dentro. Tú no sabes cuándo va a ser el día malo. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Velando, ¿por qué? Hay otro aspecto, debemos de velar porque debemos estar preparados para enfrentar la tentación, debemos velar para contemplar a Cristo y tener una visión siempre clara acerca de Cristo. Y tenemos que velar porque Cristo viene pronto. Pablo le dice a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Por tanto, les dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. El cristiano debe de orar y de estar velando porque Cristo viene pronto, hermanos. Velamos por su regreso. ¿Cómo nos encontrará? ¿Durmiendo? Nuestra oración y nuestra espera es porque Él regresa, hermanos. No solamente porque podemos enfrentar dificultades, sino también debemos estar velando porque nos espera el regreso de nuestro Señor y nosotros debemos estar listos, despiertos. Es por eso, hermanos, que dice Pablo que nosotros debemos estar velando en ella, en la oración, con acción de gracias, con gratitud, porque tenemos una gloriosa esperanza. Nuestra oración, la oración que debe de haber en nuestros corazones, no solamente es porque Cristo nos perdonó y nos redimió, nos reconcilió con el Padre, sino también porque tenemos una gloriosa esperanza de que Él regresará pronto. Y así se llenen nuestras oraciones de gratitud. Entonces la oración, hermanos, es importante en la vida del creyente. Verso 3, fíjese lo que le dice Pablo. Orando, hermanos, le dice, también al mismo tiempo por nosotros. Pablo les recuerda a los colosenses, les recuerda a la iglesia, que la iglesia tiene una responsabilidad de orar por sus pastores, por los que los presiden, tenerlos en alta estima y estar velando, llorando por ellos. Porque como hemos visto en las predicaciones pasadas acerca de las responsabilidades cristianas nunca caen de un solo lado. Nunca cae todo el peso sobre los padres, nunca cae toda la responsabilidad sobre los hijos, nunca cae toda la responsabilidad sobre la esposa, nunca cae toda la responsabilidad sobre el esposo, nunca cae toda la responsabilidad sobre el pastor, nunca cae toda la responsabilidad sobre ustedes. Pablo comienza su carta intercediendo por ellos de una manera muy hermosa, con mucha sabiduría su oración. Y lo que está diciendo Pablo, ustedes tienen una responsabilidad. No se olviden de orar por nosotros. Somos un cuerpo. Ya lo vimos, ya lo expresó Pablo. Somos un cuerpo. Miembros los unos de los otros. Pablo les recuerda, yo soy su hermano, yo no soy un superhéroe. Yo no soy un superhombre, porque no existen los superhombres en la iglesia. Existe un orden en la iglesia donde Dios pone a cada uno en su lugar para hacer su obra, pero todos somos hermanos, miembros unos de los otros, necesitados unos de los otros. No hay superhombres, hay siervos inútiles, necesitados de la gracia de Dios, necesitados del poder de Dios. Oren por mí y por los que están conmigo. Pablo les recuerda a los colosenses. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos del poder de Dios. Así como ustedes.
No se olviden. Esto es importante, hermanos, porque parece una tentación de los miembros de las congregaciones olvidarse de estas cosas, de la oración por sus pastores o por quien los presiden. ¿Acaso esa es mi responsabilidad? Recuerden, en esta nueva vida en Cristo, el reino que se perdió en el Edén es el reino recuperado. Las manifestaciones de pecaminosidad que se vieron después de la caída de Adán son las que ahora en la iglesia se recuperan. Pueden recordar el capítulo 4 de Génesis cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La manifestación de la pecaminosidad de un hombre que ya está caído. Yo no soy guarda de él. ¿Por qué me preguntas a mí? Pablo nos está diciendo, en esta nueva vida, todos somos responsables unos de otros. Por eso oro por ustedes y les recuerdo que ustedes tienen que orar por mí. ¿Cómo está? ¿Cómo están los hermanos? Es una responsabilidad que el pastor tiene sobre ustedes. Y la responsabilidad de ustedes es, ¿cómo está la vida del pastor? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus necesidades? Porque es una responsabilidad mutua. Mutua. Esa es la manifestación de la vida en Cristo. Pablo les dice a los tesalonicenses en su primera carta, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo les recuerda, este es un tema que se trata en la Escritura, responsabilidad mutua dentro del cuerpo de Cristo. Yo agradezco cuando algunos de ustedes me preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo están las ventas en su trabajo, pastor? En verdad que agradezco mucho el interés. ¿Cómo están sus hijos? En verdad que eso conforta. Parecen simples preguntas, pero eso conforta. Uno dice, Cristo se está manifestando en la iglesia. Y yo no veo a esa persona, yo veo a Cristo. Cristo se preocupa por mí. Es Cristo en él que lo lleva a preocuparse por mí. Pero cuando Pablo les está diciendo a la iglesia que oren por él, yo no creo que Pablo estuviera pidiéndoles que hicieran así oraciones especiales por él. Yo creo que Pablo estaba diciendo, oren de la misma forma en que yo oro por ustedes. Oren de la misma manera en que yo oro por ustedes. ¿Y cuál es la forma en que él pide que oren por él? Dice, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que cumpla mi deber. Pablo oraba por los colosenses para que los colosenses tuvieran sabiduría, el poder de Dios, Dios los guiara en medio les diera a revelar su voluntad. Oren de la misma manera, que yo también cumpla mi propósito, que el Señor me abra puertas para lo que Él me llamó. Existían necesidades en la vida de Pablo, por supuesto. Tenemos que recordar que Pablo estaba en una prisión, que estaba en Roma, y estaba a punto de enfrentar un juicio que probablemente lo llevara a la muerte. Y Pablo dice, oren para que el Señor me permita seguir predicando. ¿Y saben qué? Para Pablo predicar era igual dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Esté donde esté o esté como esté, que el Señor me permita cumplir mi deber y así yo pueda glorificar a Dios. En la segunda carta de Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo, él le dice en el capítulo 2, verso 9, dice, en él sufro penalidades,
hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo, cuando él hablaba de una puerta, no estaba hablando precisamente de que oren para que salga de aquí. Si es la voluntad de Dios, que se abra para ir a seguir predicando en otro lado, pero Dios me puede abrir las puertas aquí también, seguir predicando. Oren para que cumpla mi propósito. Se da cuenta cómo la oración, hermanos, no debe de ser egocéntrica, no debe de ser centrada en nosotros, no debe ser centrada en lo que nosotros deseamos o queremos, debe de ser teocéntrica, en los deseos y propósitos de Dios. Que Él haga su voluntad en nosotros, y cuando Él hace su voluntad en nosotros, hermano, todo lo que está obrando en nosotros está obrando para bien. Y dice en el siguiente verso, oren, en el verso 4, para que lo manifieste como lo debo de hablar. Entendemos, hermanos, que existe la posibilidad en que el apóstol Pablo se pudiera sentir en algún momento frustrado, ¿verdad? O molesto, engañado por los deseos de su corazón, y empezar el seguir él trabajando y hablando y predicando, pero de la manera incorrecta. Pablo reconoce su debilidad y les pide a los colosenses, oren para que haga lo que yo haga, lo haga de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Con gracia, con amor. Que si toca predicar a algún principado, a un gobernador o algún juez con el cual me voy a enfrentar, no lo haga con resentimiento, ni con amargura, ni con ira, sino que lo haga como lo debo de hacer, como Cristo. ¿Y dónde está ese poder, hermanos, para hacer lo que debemos de hacer de la manera que lo debemos de hacer? En la oración. En la oración. Siguiente que le dice Pablo siguiente elemento que encontramos en este capítulo 4 que debe de haber en la vida de un cristiano, de un creyente que es nacido de nuevo y que disfruta de una nueva vida en Cristo, es vivir con sabiduría en el mundo. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay otra versión que lo dice un poco más claro. Dice, portaos con prudencia con los de afuera de la iglesia. Aprovechen todas las oportunidades. Hablad siempre de una manera que sea agradable a los oyentes, echándole sal a vuestras palabras, sabiendo lo que conviene decir en cada caso. Andad sabiamente, es ser prudentes, hermanos. ¿Acaso podemos ser cristianos imprudentes con respecto a predicar la palabra o dar testimonio de nuestra fe? Todos decimos que sí, ¿verdad? Saber cuándo sí y cuándo no. Eso es sabiduría. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Eso es sabiduría. Saber cuándo y cómo compartir su fe, hermanos. Nunca debemos nosotros de dar impresión de superioridad cuando hablamos acerca de nuestra fe. Ese no es el ejemplo de Cristo. Bueno, y parece que algunos cuando predican el Evangelio, cuando están queriéndole compartir el Evangelio, lo que están haciéndole es, mira cuánto sé yo. Son pocos los que se ganan de esa manera para Cristo. Nunca debemos de dar esa impresión de superioridad al compartir nuestra fe. Ese no fue el ejemplo de Cristo, sino fue de humildad, mansedumbre, ¿verdad? Con paciencia, entregando la palabra, sin adulterarla, sin diluirla, pero con gracia, pero con amor. El mensaje del Evangelio es un mensaje duro, fuerte,
donde nos hace ver nuestro pecado y nuestra condición. Pero el portador del mensaje tiene mucho que ver. Tiene que reflejar a Cristo. Por eso Él habla después de la boca y de la forma en que lo debemos de hacer. Debemos tener tacto para hablar de nuestra fe. Sean, dice, como vuestras palabras sazonadas, con gracia, pónganle sal. ¿Sabe qué significa eso? Que no sean insípidas. Algo insípido es algo desagradable, que tú te lo metes a la boca y lo que quieres es regresarlo, no lo quieres tomar, porque no te sabe bueno. El mensaje puede ser duro, pero tú lo puedes sazonar con sal, con gracia, con amor, con misericordia. Y ese mensaje, aunque sea duro, la persona lo puede tomar. Y deben de saber decir lo que conviene y cuándo decirlo. Por eso dice, redimiendo el tiempo, viendo las oportunidades. Es decir, hay oportunidades. ¿Y cómo discernir cuándo es una oportunidad de predicar y cuándo es una oportunidad de guardar silencio? Bueno, para eso se requiere la vida del Espíritu, la guianza del Espíritu. No hay una fórmula que yo les pueda entregar esta mañana para decirles, en estos casos sí, en estos casos no. Usted tiene que estar viviendo una vida de oración y tiene que estar lleno del Espíritu y usted tiene que estar en la disposición de ser guiado por el Espíritu para saber cuándo entregar el mensaje. Oportunidades. Pero siempre que buscamos oportunidades, siempre las hay. Cuando no buscamos oportunidades, cuando no buscamos redimir el tiempo, sino que el tiempo pase y pase y pase y pase, y nosotros no compartimos, pues el tiempo va a pasar y pasar y pasar. Pero el Pablo nos exhorta, rediman el tiempo, estén atentos a las oportunidades que tienen de hablar con prudencia para los que están afuera de la iglesia, mostrando gracia y simpatía. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Debemos presentar el mensaje con gracia, hermanos, y con el encanto con el que lo entregaba Jesús. Y ese es un gran desafío. Ese es un gran desafío para nosotros porque tenemos una naturaleza llena de ego y de vanidad. Y tenemos un mensaje poderoso a la misma vez, y eso nos puede elevar y hacer que tengamos una actitud equivocada. Pablo nos recuerda que no es así. No es así. Con la gracia y el encanto que Jesús entregaba el mensaje. No, eso yo nunca lo voy a hacer, nunca voy a poder. El que nunca vayas a poder no significa que dejes de intentarlo. No, yo nunca voy a poder predicar como Jesús porque era Jesús. No. Eso no nos exime de caminar sobre de esto y de intentar hablarlo siempre con amor, con misericordia y buscando cómo poder entregar ese mensaje a esas personas. Cuando una persona no ve que tú tienes un interés genuino en ella, nunca te va a recibir el mensaje. Una persona ve que tú lo que quieres es imponer tus conocimientos, tu sabiduría, no te va a recibir el mensaje. Pero cuando una persona ve que detrás de esas palabras que son difíciles de reconocer y de aceptar, detrás de esas palabras estás tú, una persona que está queriendo, en verdad me preocupas. En verdad te estoy entregando este mensaje porque me preocupas. Si una persona puede ver esto, su actitud puede ser muy diferente. Quizás no necesariamente te va a decir, sí, ya yo creo y soy salvo, pero te puede decir, háblame más. Así fue mi caso. Palabras muy duras, no entendía yo, y muy difíciles, y me explicaban lo que no. Pero miraba una buena actitud. A ver, explícame más, dime más. Y empecé a escuchar más, empecé a estudiar. Pero yo estoy seguro que si hubiera llegado una persona y me hubiera solamente soltado el mensaje, el evangelio,
Y yo no mirara nada en su corazón de que verdaderamente estuviera preocupado por mí, muchas gracias por decirme lo que te vaya bien. ¿Verdad? Espero que no nos pase a nosotros eso. Estar compartiendo nuestra fe de esa manera. Entonces, hermanos, Pablo nos habla acerca de la importancia de la oración y nos está hablando acerca de cómo debemos de vivir con sabiduría ante los que están fuera de la iglesia. Y por último, hermanos, en los siguientes versos nos habla una lista de hombres verdaderos, hombres de fe. Esto también debe estar presente en nuestras vidas, hermanos. Así como la oración, de importante que es eso. Así como lo importante que es comportarnos de una manera sabia y tener sabiduría para vivir hacia afuera. Así de importante es para nosotros estar rodeados de hombres y mujeres de fe verdadera, de testimonio. Porque Pablo sabía, hemos dicho, Pablo no se consideraba un superhombre. Pablo sabía de sus debilidades y que él mismo formaba parte de un cuerpo. Necesitamos la edificación de otros. Así como Pablo, él estaba ahí rodeado. Si hay una lista aquí donde salen nombres como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Jesús el justo, Epafras, Lucas, Ninfas, Arquipo. Él no estaba solo. Él no estaba solo, ni el apóstol Pablo pudo desarrollar su ministerio solo. Y a veces nosotros podemos pensar que podemos desarrollar nuestra vida cristiana solos. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a Pablo a ser un hombre solitario. Todo el impacto que tuvo este hombre al compartir el evangelio y extenderlo por todo el antiguo mundo fue porque él estaba rodeado de hombres de fe que trabajaban y colaboraban con él en el ministerio. Es necesario, indispensable, estar rodeados, hermanos, de hombres de fe. Amigos fieles que mostraban verdadera fe y verdadera amistad. De nuevo, hermanos, recordemos dónde está Pablo. Pablo se encuentra en prisión. Pablo se encuentra en cadenas. Pablo se encuentra a punto de enfrentar un juicio por predicar el evangelio. Y sin embargo, había hombres que estaban dispuestos a correr el riesgo de estar junto a él y ser condenados en el mismo juicio que él y por las mismas cosas que él. Eso es amistad. Estos hombres tenían que tener fe verdadera para poder permanecer al lado de un hombre en cadenas. Siempre es peligroso que se te relacionen con alguna persona que es considerado criminal. Ellos pudieron haber dicho, yo no quiero que me involucren con este hombre. Yo no quiero que me involucren en sus asuntos. Sí soy cristiano, pero yo no quiero que me relacionen con él. Se necesitaba verdadero coraje para estar cerca de Pablo en esos días. No solamente estar cerca de Pablo, sino trabajar junto con él. Vamos a repasar estos hombres, hermanos. Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Amado hermano. Dice amado, las palabras de Pablo. No, estas no son mero protocolo de escribir una carta. Amado hermano y fiel ministro del Señor. Y consiervo, dice, ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones.
Tíquico, hermanos, era un mensajero. Era el portador de las cartas de Pablo. Qué labor tan simple. Pablo decía, ¿cómo amo a este hombre? Porque está aquí. Está esperando. Termine esta carta para tomarla de mi mano. Y no solamente la carta, porque no solamente el mensaje que se estaba escrito en la carta era el que se entregaba. Él llevaba otro mensaje que por obvias razones no se escribían en la carta, pero él llevaba otras cosas que ya personales. Y salir de ahí y viajar. Recorrer cientos de kilómetros hasta Asia, de Roma hasta Asia, para entregar una carta. Sabiendo que el portador, que el que estaba ahí en la cárcel iba a ser condenado por lo mismo, por andar esparciendo ese mensaje. Tíquico, amado, muy amado y consiervo en el Señor. Él está cumpliendo su ministerio fielmente y está trabajando conmigo. ¿Y cuál era el trabajo que él tenía? Era llevar la carta, dice, pero también el trabajo de él era llegar a esa ciudad, entregar la carta y confortar los corazones. Era un hombre que llegaba y confortaba a la iglesia y la animaba, la consolaba y la animaba. Onésimo era un esclavo fugitivo que había llegado a Roma. Los que han leído la carta a Filemón, es el mismo Onésimo, un hombre que había escapado de su amo y había llegado a Roma, y por designios y providencia del Señor, no sabemos cómo fue, pero Pablo lo dice en la carta de Filemón, este Onésimo lo engendré aquí en la cárcel. Este esclavo salió huyendo de su amo y llegó y escuchó el mensaje del mismo Pablo y se convirtió al Señor. Vemos la soberanía de Dios y los planes de Dios. Si quiere, vaya conmigo a Filemón capítulo 1. Es algo impresionante. Cuando uno lee estas cosas, dice, cómo Dios rodeó a Pablo de hombres de fe. Si quiere, vamos a leer desde el verso 8. Capítulo 1, verso 8. Pablo está intercediendo por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir, yo tengo libertad para decirte qué tengas que hacer, más bien, no te lo voy a imponer. Puedo imponértelo y puedo decirte, debes actuar de esta manera, pero no lo voy a hacer así. Te ruego, te lo suplico por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, estando aquí en la cárcel, ya anciano, te ruego por mi hijo. ¿Qué? Fíjese cómo se refiere a Onésimo. Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Cuenta cómo estas palabras están llenas de emoción, hermanos. Están llenas de sentimiento. Están llenas de afecto. Te ruego por Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Se te escapó un esclavo, ahora yo te devuelvo a un hermano. Antes era inútil, nos era inútil porque no era cristiano como nosotros, pero ahora te es útil a ti y a mí. Y ahora te lo vuelvo, no como tu siervo, sino te lo vuelvo como tu hermano en Cristo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, me sirviese a mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que fuese ¿qué? Voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo.
¿Qué le está diciendo? Él se escapó creyendo que estaba haciendo algo malo, pero Dios estaba detrás aún de esta situación. Quizá para esto se apartó de ti para algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibirle como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes, tú te debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Se da cuenta? Este era Onésimo. Este fue Onésimo, un hombre fugitivo, pero que ahora era amado, y ahora era un fiel hermano, y ahora era alguien útil para el ministerio de Pablo y de Filemón. Está otro hombre, está Aristarco. Los siguientes nombres son Aristarco, Marcos y Jesús el Justo. En el verso 11 dice que ellos, y Jesús llamado el Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Estos hermanos eran para Pablo, ¿qué? Un consuelo. Pablo necesitaba ser consolado. Sí, todo creyente necesita ser consolado. Todo creyente necesita ser edificado y consolado por sus hermanos. Pablo no era la excepción, él tenía que ser consolado, y estos hombres, al estar con él en sus prisiones y estar junto a él se sentía amado y confortado por el Señor. Aristarco había estado envuelto en la revuelta en Éfeso, fue llevado a prisión. Aristarco estaba con él en la prisión, había sido arrestado junto con Pablo. Y él estaba allí. Aristarco era un hombre que estaba siempre en los momentos más oscuros del ministerio de Pablo, los naufragios. ¿Quién cree que iba ahí? Aristarco. Eso es un consuelo, no estar solo, ¿verdad, hermano? Y en los momentos más difíciles encontrar a alguien que esté contigo consolándote. Tú sabes, es que no es él, es Dios. Es Dios. Estaba Marcos. Este Marcos era un muchacho que al principio Pablo no quería. Pablo no quería porque en un momento de dificultad este Marcos se echó para atrás y Pablo, con todo el ojo, ¿verdad? Toda la experiencia que él tenía, dijo, no, espérate, si aquí está mostrando debilidad, no sirve. Yo no quiero seguir que él ministre con nosotros. No quiero que forme parte de nuestro equipo. Él ya mostró debilidad. Y en un principio Pablo lo rechaza. Y ahora vemos aquí que está Marcos entre los que están con él, cerca de él en su ministerio. En un principio no era apto para el ministerio, pero ahora lo está recomendando. Y después va a ser solicitado para una obra más especial. Alguien que empezó de una manera mal, pero que después su fe crece, progresa y es muy útil, se vuelve muy útil para el ministerio que se estaba efectuando. Y estaba Jesús el Justo. De él no tenemos nada de referencias, así es que no les voy a inventar nada. Estaba Jesús el Justo, que era consuelo para él. Otros hombres que estaban ahí era Epafras, que él era el pastor de la iglesia de Colosas. Un hombre de oración, un hombre que tenía una carga por esos hermanos, pero estaba cerca de Pablo. Estaba Lucas, el médico amado, uno de los escritores de uno de los evangelios, del tercer evangelio. Estaba Lucas ahí, era un hombre. Dice, Lucas, el médico amado, él era de oficio, de profesión, era un médico.
Pero él dejó su oficio que le resultaba lucrativo para servir a Pablo. En esos tiempos el ser médico era algo extraordinario. Tener ese conocimiento y resultaba ser algo muy lucrativo. Sin embargo, él renunció a esa manera de vivir para servir a Pablo en su ministerio. Se cree que también Lucas administraba las necesidades físicas de Pablo cuando él enfermaba. Siempre estaba cerca ahí y le servía. Estaba además otro hombre llamado Demas. ¿Qué se dice de Demas? De todos los demás se dice amado, muy querido, consiervo. ¿Qué dice de Demas? Nada. Y está Demas, a secas. Este hombre, si nosotros rastreamos las 3 referencias que hay en el Nuevo Testamento, encontramos una historia. En Filemón, en el capítulo 1, Pablo dice, él es colaborador nuestro. Aquí en Colosenses ya no le dice nada. Dice Demas. Pero en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 10, dice, Demas nos abandonó, amando más el mundo. Este hombre llevó un proceso decadente. Nomás en las 3 referencias nos damos cuenta de cómo este hombre iba al revés que Marcos. Primero trabajaba, pero después ya Pablo dice Demas, ni siquiera le dice amado. Algo vio Pablo, creemos. Y ya después vemos que este hombre se aparta, amando las cosas más del mundo. Había ido de mal en peor y es preocupante, hermanos, cuando no hay nada bueno que decir de un cristiano. Cuando no hay nada bueno que decir de ti, es preocupante. Puedes estar en una decadencia espiritual, cuesta abajo, y es posible que podamos tener un final como el de Demas. Después, hermanos, está Ninfas en el verso 15. Pablo manda saludar por último a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. Ninfas, ¿quién era Ninfas? Pues ahí dice que era, no se sabe si es hombre, algunos dicen que era hombre, otros dicen que era mujer. Pero lo que no podemos dudar es que era una persona que había abierto las puertas de su casa para recibir y tener ahí la iglesia. La iglesia en templos no fue conocida hasta después del año 300. Hasta el 3er siglo la iglesia empezó a congregarse en templos, pero antes no. Cuando Pablo está escribiendo, las iglesias estaban en las casas. Y Ninfas había sido una persona que había estado dispuesta a servir, abriendo las puertas de su casa para recibir a la congregación, a los hermanos. Bueno, en el verso 16 hay un misterio, se habla de una carta. Dice, esta carta llévenla a la iglesia de los laodicenses y los de los laodicenses que se las prestan a ustedes y leanla ustedes. Bueno, hay varias posiciones ahí de qué pasó con esa carta. Personalmente yo creo que es la carta de Éfeso. Es una carta que en los textos más antiguos no se hace referencia con nombre de Éfeso, sino que era una carta que debía circular por toda esa zona, todo Asia Menor, y yo creo por la similitud que hay y las instrucciones que hay, es muy similar, pero les repito, ese es mi punto personal. Alguien piensa que es la carta a Filemón, pero bueno, no nos podemos poner de acuerdo, pero no es relevante. Y ya por último, ahora sí, hermanos, llegamos al verso 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia del Señor, la gracia sea con vosotros. Amén. Hermanos, Pablo no está diciendo aquí que lo recuerden con un sentido de lástima. Acuérdense de mis prisiones. Pablo les está diciendo, todo lo que les he dicho, yo tengo la autoridad para decírselos. Acuérdense dónde estoy. Sean misericordiosos. Mansedumbre. Oren. Confíen en el Señor.
recuerden al Señor la obra de salvación que Él ha hecho por nosotros. No se los digo como alguien que está en un hotel de 5 estrellas. Se los digo como alguien que está en prisión. De mi propia mano escribo esta salutación. Y esto, hermanos, está lleno de emoción. Cuando lean la Biblia, hermanos, métanse ahí. Yo puedo escuchar las cadenas de Pablo sobre el pergamino, rozando la mesa. Sus cadenas, escribiendo, acuérdense de mis prisiones. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Recuerden que estoy escribiendo esta carta desde aquí. Yo tengo la autoridad para exhortarles en el Señor. Quiero estimularlos a la fe. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las señales de que yo pertenezco a Cristo. Este mensaje es fiel y es verdadero. Yo llevo las marcas de Cristo sobre mi cuerpo. Es un mensaje que es digno de ser recibido. Esta carta, estas palabras que estuvimos escuchando durante semanas, como 12 semanas, son dignas de ser recibidas como del Señor. Esta no es una carta de alguien que no sepa lo que significa servir a Cristo. Que esté pidiendo que tú hagas algo que Él no estuvo dispuesto a hacer. Estas exhortaciones no son de alguien así. Esta es una carta de alguien que ha sufrido y que se sacrificó por Cristo. Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, yo mismo llevo la cruz de Cristo. Que la gracia del Señor sea con nosotros. Él empieza su carta presentándole al Señor, orando por ellos y presentándose, encomendando a la iglesia la gracia del Señor, y termina de la misma manera. Que tu gracia, Señor, sea sobre tu pueblo, sobre tu iglesia y sobre cada uno de nosotros. Hermano, quiero animarlos a vivir su vida cristiana como dice la palabra. Yo no quisiera terminar esta carta sin hacerles esta exhortación personal. Vivir el cristianismo bíblico, que se refleje en nuestro conocimiento, en nuestra conducta. Recordando que hombres como nosotros vivieron de esa manera, no eran perfectos, siempre fueron necesitados de la gracia y nosotros también. Pero nosotros también tenemos el mismo llamado a vivir como ellos. Y es necesario que estemos en comunión y unidos unos con otros, que mostremos verdadero compañerismo, verdadera hermandad, pero eso tiene que ver de ambos lados, es responsabilidad mutua, unos por otros. A que abramos nuestro corazón y dejemos atrás nuestros temores y nos abramos y nos entreguemos unos a otros en el amor del Señor. Hay una historia de un hombre, de un oficial que llega con el general, le dice, mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Dijo un soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió y 1 hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo en hombros. El oficial estaba furioso. Ya le dije que él estaba muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para pelear por un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, claro que sí, señor. Cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme, estaba seguro que venías por mí. Esa clase de hermandad, hermanos.
Es esa clase de hermandad. Estar dispuestos a estar así, pero eso habla de un amor extraordinario. Eso nos está hablando de un amor extraordinario. Y sé, hermanos, que es difícil, pero somos llamados a eso. Sé que es difícil por las cosas que has pasado, por las cosas que hemos vivido y por nuestra naturaleza caída, entregarnos de esa manera. Pero a eso somos llamados. A eso somos llamados cada uno de nosotros. Pablo no podía. Sería mucha presunción pensar que tú y yo podríamos hacerlo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor.